Estamos en junio y estoy pensando en noviembre. Aquí son estas. Yo me quedo aquí. Estos son nuestros. Bueno, Pues entonces a lo mejor no los saqué. no, me quedo aquí por la foto. Me estorba. Pues cuando queráis, para poner esto a grabar. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por recibirnos. Es un placer estar en Madrid, es la primera vez que venimos a hacer una presentación de este estilo. Hasta ahora la habíamos hecho básicamente en Zaragoza, que está cerca de nuestra base secreta. Y bueno, en esta ocasión nos gustaría presentar la última obra que hemos sacado, la geopolítica de Rusia, pero antes nos gustaría aprovechar un poco la oportunidad de que estáis todos vosotros aquí para presentar un poco nuestro proyecto editorial. Como ya quizás conozcáis y como podéis ver en los panfletos, nuestro nombre es Hyperbola Janus. En principio esto es una aventura que hemos empezado Ángel Fernández y yo. Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez. Y bueno, nuestro objetivo es básicamente divulgar lo que es el pensamiento tradicionalista, desvelar autores que bueno, son poco conocidos, que quizás no han sido muy populares, bueno, que pueden representar un poco lo que nosotros queremos difundir. Aparte de lo que son publicar diversas obras, tenemos un blog en el que vamos poniendo extractos de pensamiento que esperemos que os sean de utilidad y que os gusten a todos, ¿no? De las obras que hemos sacado últimamente, las que más destacan serían El Tercer Reich de Arthur Weller Vandenbroek. Es una obra que, a pesar de su nombre, no tiene nada que ver con el régimen nacionalsocialista. Es un ensayo de lo que se pensaba que sería el Tercer Reich como continuación del Segundo Reich. Es una obra muy interesante y que define un poco cómo era el estado de ánimo antes de que empezara, pues, bueno, después de la revolución que ocurrió en Alemania. Además tenemos la obra del hombre político, que es del mismo autor, con algunos artículos escritos por él. Y obras que hemos sacado estos últimos meses serían Crítica a la modernidad de Joseph de Maistre, un autor contrarrevolucionario, sería la antítesis de Rousseau, por decirlo de alguna forma, una obra imprescindible para todos los que quieran conocer con más detalle la Revolución Francesa. Y hemos sacado, antes de esta, La modernidad y el medievo, de Manuel Maliski, un autor muy poco conocido, muy controvertido, pero bueno, creemos que es muy interesante para lo que es reflejar el pensamiento tradicional. La primera obra que sacamos, con la que inauguramos un poco nuestra editorial, era una obra de este señor, Ángel Fernández, un recopilatorio de artículos, que se llama Julius Evola y la civilización del cuarto estado, en la que bueno, estudiamos la obra del autor italiano y de otros autores afines. Y bueno, le doy la palabra. Sí, aunque ya prácticamente ya lo has contado todo, sí, así de forma muy resumida. Bueno, yo, por un poco delimitar las funciones que ocupamos cada uno dentro de la empresa de Hyperbola Janus, pues yo me dedico al tema de contenidos. Aquí el señor Miguel Sánchez se dedica pues a lo que es el tema sobre todo pues de maquetado, aspectos más técnicos, el tema digital y demás. Y un poco a mí lo que me gustaría comentar, un poco pues a raíz de lo que ha comentado aquí Miguel, pues es el tema de que, bueno, tratamos de imprimir una línea muy concreta a lo que son nuestras publicaciones. Como bien os ha explicado pues hace unos instantes, pues hemos tratado sobre todo pues de buscar la novedad, de destacar pues aquellos autores un poco, pues como es el caso de Maliski, que sería pues la obra previa a la publicación de Dugin, pues destacar pues una serie de aspectos o de autores que prácticamente pues son desconocidos, cuyo conocimiento pues se encuentra un poco, ¿cómo lo diría? Pues entre la controversia y la polémica, porque a nosotros pues nos interesa también generar polémica. Queremos que nuestras obras pues den instrumentos intelectuales e ideológicos que muevan pues a la gente un poco pues a pensar, a remover conciencias y tal. Y bueno, ya que se va a presentar este libro, el de Alexander Dugin, La geopolítica de Rusia, respecto a este libro, que recientemente pues también hemos publicado, pues al margen de lo que ha comentado Miguel, pues podría comentar que como un aspecto curioso o llamativo en relación pues a Emanuel Maliski, que formó parte pues del círculo de conocidos o incluso de amistades de Julius Evola, un autor que tenemos muy presente a lo largo de todo nuestro catálogo,
porque del mismo modo que en el caso de Malinsky fue una persona muy cercana a su círculo, al círculo personal de Ébola, en el caso de Kremer, de Juliano Kremer, fue otro autor que, siendo no siendo tan cercano a nivel ideológico y estando pues más que nada pues dentro del terreno del esoterismo y del pensamiento, así en un sentido amplio, pero que sin embargo pues también representó una influencia importante para el autor italiano. Y es un poco en esa línea, como os comento, donde nos movemos. La idea de presentar autores novedosos, presentar ideas pues, que prácticamente no han encontrado pues, ningún vehículo de transmisión hasta el momento, y es el caso, por ejemplo, del Tercer Reich de Moller-Vandenbroek, que ha sido para mí una de las novedades editoriales más importantes que hemos tenido hasta el momento, y más que nada porque es un libro que, digamos que dentro de cierto espectro ideológico, pues siempre ha sido muy celebrado, siempre ha sido pues bastante referenciado, pero sin embargo jamás ninguna editorial de este país pues se ha dignado a traducir pues hasta este momento, hasta que hemos llegado nosotros, sí, se puede decir. Y creo que es algo que conviene valorar. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a dar paso aquí a Enrique Acedo, que nos va a concretar pues aspectos relacionados pues con nuestra última publicación, con la geopolítica de Rusia. Muchas gracias a todos por venir, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, os voy a presentar una novedad muy novedosa de un autor que en los últimos años es cada vez más conocido en España, sobre todo a raíz del conflicto entre Rusia, Ucrania, la Unión Europea y toda esta cuestión. Y entonces pues se nos consiguió la oportunidad de poder traducir la geopolítica de Rusia, que no solo habla sobre Rusia en sí, sobre la Rusia moderna en este caso, sino también da una metodología, una forma de pensar la política, que es el método geopolítico. El libro, una parte es la historia desde el punto de vista geopolítico en los últimos 100 años de Rusia, pero también hay otra parte dedicada a la cuestión geopolítica, cómo es el método geopolítico. Aquí tendréis una pequeña nota de traductor al principio del libro en el que recojo todos esos conceptos necesarios para entender el método geopolítico, pues sin ellos no se puede entender cómo el autor va abordando y va enfocando los diferentes hechos que ocurren en la historia de Rusia. Y si quisiera mencionar esa serie de conceptos, es algo parecido a la dialéctica de Hegel, donde hay dos fuerzas que están inevitablemente llevadas a la guerra. En el caso de la geopolítica es las fuerzas del mar y las fuerzas de la tierra, la telurocracia contra la talasocracia. Toda la geopolítica se entiende siempre con esa lucha entre el poder del mar y el poder de la tierra, que no guarda cuestión ideológica en sí, sino es ocupar poder. Desde el punto de vista de Rusia, Dugin habla del corazón de la tierra o Herland, que lo establece en la misma Rusia, y desde ahí siempre, según su método geopolítico, han partido todos los impulsos conquistadores en el continente euroasiático. Entonces, como Rusia ocupa ese territorio, Rusia es el corazón de la tierra, Rusia es la telurocracia mundial. Otros de los conceptos interesantes es el concepto de Rimland o área costera, que se refiere a toda el área costera del continente euroasiático, es decir, la costa europea, India y China. Esa, según lo que va enfocando a lo largo del libro, es la zona de conflicto directo entre las fuerzas del mar y las fuerzas de la tierra. Y finalmente establece un concepto que proviene del alemán, el Raumsinn, o el sentido espacial de la geopolítica, que viene a implicar que los pueblos no son un ente sin más. Los pueblos son lo que ha surgido de su tierra, y un pueblo es, a lo largo del tiempo, siempre tiene ese fruto de la tierra. Como último concepto importante es el concepto de la polaridad, es decir, el número de potencias que ejercen influencia directa y absoluta en el nivel internacional. Habría tres tipos: uno, unipolaridad, donde una potencia marcaría los destinos de todo el mundo; la bipolaridad, que es donde dos potencias marcan el destino de todo el mundo; y la multipolaridad, que es tres o más potencias
dirigen los destinos del mundo y el resto pues serían como actores que están o de un lado o de otro. Esto es importante porque a lo largo de la obra, desde la Revolución Rusa hasta la época de Putin, aparece una serie de ascensos y caídas del espacio ruso, y todo eso Dugin lo explica a través del método geopolítico. Más que añadir sobre él, bueno, el autor, algunos lo habréis conocido de antes, algunos incluso habréis tenido la suerte de conocerlo en persona. Era un profesor de la Universidad de Moscú, filósofo, sociólogo, politólogo, geopolitólogo, todo un especialista en esta materia que tenéis la oportunidad de poder leerlo en castellano. Y esto es todo. Bueno, ahora si queréis hacer preguntas o tenéis alguna duda respecto a la obra, respecto a la editorial. Ahora es el momento. Sí. ¿Cómo distingue Dugin en este caso, ya que yo la obra en concreto todavía no la he podido leer, cómo distingue Dugin la Herland, es decir, el corazón de la tierra, que él habla de Rusia, en este caso su patria, ¿no? De las demás tierras? ¿Cómo señala él y cómo justifica él que su tierra es la Herland? Eso se entiende. Antes Rusia no es todo lo que es ahora, era más hacia la zona de Moscú y todo esto, y la Herland se establece, para que nos entendamos rápido, en el entorno de los Urales. O sea, bueno, pueden ser 2000 kilómetros lado a lado de los Urales, y él establece que ahí está el corazón de la tierra, y todos los que han tenido eso, el corazón de la tierra, han sido grandes potencias, y para ello se refiere, por ejemplo, a Gengis Khan, y también a la Escuela Británica de Geopolítica, que también veían que ahí estaba el centro de la Tierra, o sea, el corazón de la Tierra. De ahí partían todos los impulsos que les podían suponer un problema a las potencias del mar. Pero claro, eso también hay que verlo en su momento histórico. No es lo mismo hablar de este método geopolítico en el siglo XIX, siglo XX y presente, que hablar de ello hace 2000 años. Porque los movimientos militares y políticos no eran iguales. Para eso, por ejemplo, hay un fragmento interesante que habla sobre, por así decirlo, llevarse la geopolítica al pasado, a más de 2000 años atrás, hablar sobre Roma y Cartago. Roma era la potencia telurocrática, era la potencia de la tierra, y se enfrentaba a su enemigo total, que era la potencia del mar, Cartago. Y a partir de esa lucha, pues digamos, hay que ir viendo cómo va creciendo, digamos, la tierra en juego. Sí. Ya yendo más a un plano más pragmático, lo que mucha gente se pregunta, sobre todo en España, ya alguna vez, porque tampoco soy un experto en Dugin, pero alguna vez sí que he tratado de responder a la pregunta, la teoría geopolítica de Dugin, que realmente abarca un plano, pues eso, geopolítico internacional, de ser llevada a la práctica, ¿y qué beneficia a nuestro pueblo, en concreto a España, de que sea llevada, ¿no? O sea, ¿qué nos beneficiaría? En primer lugar, nosotros, digamos, formaríamos parte de la Rimland, de la zona costera, de la zona de conflicto entre la telurocracia y la talasocracia. No significa que seamos una tierra de nadie, significa que somos parte del continente euroasiático y que esa, digamos, es nuestra casa, pero que el mar siempre va a atacarnos a nosotros primero porque es lo que tiene a mano directa. Sí, bueno, eso es cierto. Vale, pues yo creo que por mi parte... ¿Alguien tiene una pregunta más? Qué público más oso. Si me das un rato yo pienso unas cuantas, pero... Bueno, dispara. Es tu momento. Sí, Tardes mucho, que tampoco tenemos toda la tarde. No, eso, estoy en proceso de análisis. ¿Cómo diferenciamos las fuerzas del mar de la fuerza de la tierra? O sea, ¿la fuerza del mar tiene una connotación negativa obligatoriamente? No, yo creo que en principio es como la dialéctica de Hegel, simplemente te establece que hay una cosa y otra cosa, un señor y un siervo. Aquí que hay una potencia del mar y una potencia de la tierra y tienen esa lucha eterna, a muerte. Pero no, en principio, las connotaciones ideológicas son connotaciones a mayores de lo que cada uno
También otro concepto interesante de Dugin, que es la perspectiva geopolítica, y ahí pues no solo es si eres del mar o de la tierra, sino también qué ideología, qué cultura, qué valores tienes. Entonces ahí ya aparecen diferentes connotaciones. Podemos entender que el papel que juega el atlantismo, el sionismo y demás ahora mismo son de las fuerzas marítimas. Sí, sin duda. Vale. ¿Y China? China, en principio, por su localización, sería potencias de la Tierra, pero claro, ahí luego aparece la cuestión ideológica, la cuestión de la polaridad, porque China no quiere ser, como en general yo creo que todos los países grandes, nadie quiere ser el segundo ni el tercero, todos quieren ser el primero. Entonces ahí es cuando se produce la lucha, digamos, sin importar si es la tierra o el mar, en principio, o sea, simplemente es una lucha ideológica, es otro nivel. Y entonces, en el proyecto euroasianista de Dugin o de Rusia, ¿qué papel jugaría China? ¿O el mundo asiático? China es parte del continente, el gran continente terrestre, el Eurasia, y la cuestión es que la ideología ahí no tendría nada que ver, sino simplemente una unión y donde cada cual tuviera su espacio para ser como elija ser, pero dentro de, digamos, las fuerzas de la Tierra. Bajo el punto de vista que estás diciendo de Dugin, de la parte que nos tocaría a nosotros, que teníamos potencia del mar, vamos. No, somos potencia de la Tierra, pero estamos en zona de conflicto directo. Estamos en zona de conflicto directo, entonces estaríamos más o menos siempre. Nos vería como una zona de confrontación total, es decir, que en ese proyecto que tiene Eurasia tampoco nosotros seríamos unos segundones totales, me imagino. Secundones, yo no Sí, sé. bueno, me imagino que el trato sería casi es decir, al decir que la parte de la Rusia de los Urales, que es el principio, el origen que él toma como una tierra, lo que estamos alrededor seríamos en plan o de confrontación o de colonia. No, somos la zona de conflicto donde todo el conflicto entre las potencias de la Tierra, que es Eurasia, todos los ataques de las potencias del mar irían dirigidas primero contra lo que está en el exterior, es decir, es como ir a atacar a un país y en vez de atacar su capital directamente, que es lo más profundo de su territorio, ataques su frontera. Entonces es un sentido que creo que es bastante histórico y lógico. Sí, pero ese punto de vista es un poco imperialista, en un aspecto de tomarnos a nosotros como si fuéramos simplemente países, zonas de segunda dentro del proyecto euroasiático. Hombre, creo que la escuela geopolítica, tanto la rusa como la británica, que fueron las principales y más importantes, creo que entienden que todo el mundo es simplemente un tablero de juego. Y hay, digamos, capitales, la capital del mar, que son la isla, que en su momento era Gran Bretaña y ahora es la gran isla América, y luego el corazón de la Tierra. Y entonces todo lo demás es zona de conflicto para ellos. Creo que he respondido. Sí. Lo que pasa es que a mí me parece eso una forma de paneslavismo en el sentido de que nos vemos como un... No, porque Dugin dice que Rusia ahora es quien ocupa esa tierra, pero en otro momento eran otros. O sea, simplemente que hay como dos focos y Rusia ahora tiene esa suerte o esa desgracia de ocupar un poder de la gran fuerza telurocrática del mundo. Podemos distinguir que estemos ahora mismo en una situación geopolítica internacional bipolar, o sea, que únicamente el destino del internacional se ha decidido por dos potencias, en este caso serían Rusia y Estados Unidos las contrapuestas. No, Dugin claramente Rusia no es la Unión Soviética, entonces el sistema bipolar terminó en el 91, incluso antes. Sí. Y ahora lo que hay es, bueno, esto ni siquiera los propios autores de la geopolítica se ponen de acuerdo, dicen que hay diferentes niveles. En el sentido militar habría una unipolaridad descendente de Estados Unidos. Estados Unidos en su momento podía invadir países alegremente, al fin cuando la Unión Soviética había desaparecido, que es lo que se llaman los dorados años 90, que algunos académicos en Estados Unidos pensaban que iba a ser el origen del gran siglo americano, pero que en menos de 10 años ya han empezado a matizar que, bueno, que tal vez no sea tan siglo americano y tal vez tengan que avanzar a alguna especie de América, Estados Unidos debe liderar, pero se debe apoyar en otros. Y debe intentar hacer una lucha ideológica para que sus valores sean los dominantes en todo el mundo
y que si alguien, por lo menos que no sea un enemigo directo, que sea alguien neutral. Entonces, diferenciamos entre, aunque no sea una política bipolar, es lo que bueno, hasta ahora yo tenía entendido, una política de dos bloques aún así, ¿no? Lo que vendría siendo el bloque atlantista, que sí puede estar formado por Estados Unidos, por las potencias arábigas, por ejemplo, petroleras y demás, y luego la parte menos acelerada respecto al capitalismo, que vendrían siendo Rusia y China y demás. Sí, los BRICS. Sí, algo, Dugin lo que establece en esta obra, en menor medida que en otras, es la tendencia hacia el mundo multipolar. Sí. Y si sabes lo del Dasein, pues la multiplicidad de los Dasein y todo esto, o sea, de que cada pueblo tenga su propia identidad, que ninguno sea mejor que el otro, y a partir de ahí hacer una crítica absoluta al liberalismo y al capitalismo como ese afán por universalizar sus valores y decir que son los mejores del mundo y que por ello tienen que ser los únicos del mundo. Claro, es una forma renovada, con un léxico distinto de identitarismo, podríamos decir. Sí, pero de un identitarismo que no es, digamos, producto de unos dicen esto es ser identitario y el resto no, sino cada cual que se busque su identidad, que acoja su identidad, que quiera su identidad, o sea, simplemente levantar la bandera y cada uno que la llene con lo que quiera. Claro. Mientras que no sea atacar a los demás. Yo estaba buscando ahora una cita justo respecto a esto que no recordaba exactamente. Creo que es de un personaje perteneciente a la Escuela Geopolítica Británica, que es Halford G. Mackinder, que dice lo siguiente: los espacios interiores del Imperio Ruso y Mongolia son tan inmensos y su potencial en población, trigo y algodón combustible y metales tan incalculablemente grandes que es inevitable que un vasto mundo económico más o menos apartado se desarrolle allí e inaccesible al comercio oceánico. No sé si realmente influye directamente en lo que aquí he hablado previamente. Sí, eso es el corazón de la Tierra. A eso se refiere, a ir dominando la costa hacia el corazón de la Tierra y que eso hay que entenderlo como una lucha a muerte, o cae uno o cae el otro. Sí, entonces las potencias del mar siempre van a empezar por la zona costera y se van a ir hacia el corazón de la Tierra, a dominar todo el continente euroasiático. Y el continente euroasiático, o la teurocracia, va a intentar lo contrario, va a intentar afianzar su costa y a partir de ahí intentar destruir a las potencias del mar. Entiendo. Perdona, sí. Pues ibas a preguntar. David, querías hacer una pregunta, ¿no? Me toca. Sí. Váyate, perdona. Entonces, según esta versión histórica de lucha continua entre mar y tierra, mar y continente, entonces el Imperio Español en su día, ¿cómo quedaría? Gran pregunta. Yo lo veo como una potencia del mar, o sea, una potencia orientada al mar. Y con entonces todo lo que implica, con todos los, digamos, antivalores que implica... No, eso es el añadido, o sea, la geopolítica simplemente es un método para explicar, no es un método en el que te dice siempre las potencias del mar son los malos, las potencias de la tierra son los buenos, sino cada cual tiene sus valores y cada cual quiere exportar sus valores, digamos, hacia más territorio para influenciar más, intentar acabar con todos sus enemigos. Claro, puedes entender que la expansión del Imperio Español fuera una especie de globalización, de llevar unos valores determinados, la religión católica, a todo el mundo o a todo lo que pudieran conquistar. Es una visión y es posible. Pero por ejemplo, no sé si tú me lo has dicho, pero en nuestro ámbito siempre se ha dicho en esta lucha entre mar y tierra, pues como siempre se ha puesto, por ejemplo, dentro he dicho Roma y Cartago, Esparta y Atenas, y siempre se ha dicho, digamos, como bueno, entre comillas, la eurocracia, siempre Esparta frente a Atenas, siempre Roma frente a Cartago. Sí. Entonces, pues digo que yo sepa, Dugin no hace no sé si referencias. he leído a varios autores, no sé si Dugin en concreto lo ha dicho. Sí, lo de Esparta y Atenas, sí, y que, todo sí, esto, sí, pero digamos, sobre el Imperio Español no he leído nada de Dugin que diga el Imperio Español era telurocracia, era talasocracia, porque puedes decir hacia América era talasocracia, era potencia del mar, pero hacia Europa era potencia de la tierra. Entonces es una situación un poco peculiar. En este enfrentamiento entre las potencias del mar y las potencias de la tierra,
¿qué papel jugaría Latinoamérica? Sobre todo teniendo en cuenta que hay algunos países latinoamericanos que hacen una oposición al imperialismo americano siendo aliados de Rusia. Sí, eso es muy interesante porque ahí ya ahí aparece más la cuestión geopolítica, no tanto de la lucha de la telurocracia contra la talasocracia en el aspecto euroasiático, sino llevar la guerra al continente isla, de buscar que haya enemigos dentro de la gran isla de Estados Unidos, por así decirlo. Y lo primero es buscar apoyos como la Alianza Bolivariana y todas estas cuestiones, y también relacionado inevitablemente con la Unión Soviética, con las relaciones de Cuba, de financiar movimientos o guerrillas de terrorismo en todos los países para intentar poner gobiernos favorables. O sea, ahí ya es, digamos, esa es la Rimland de Estados Unidos, de las potencias del mar. Entonces, me estoy diciendo, me informa entender que Latinoamérica sería como una potencia del mar, o formaría parte de la potencia del mar, pero en el que Rusia, por la potencia de la tierra, está intentando meter algo para debilitar a esa potencia del mar. Eso es. Es como Estados Unidos cuando busca influenciar en Europa, pues Rusia como telurocracia busca influenciarles en América. Luego, Dugin habla en su proyecto asiático de la unidad de los pueblos asiáticos europeos, en el que incluye a Turquía y Irán. Pero, sin embargo, Turquía y Siria son enemigos, ya no solo por cuestiones políticas, sino enemigos históricos, al igual que Irak con Irán lo ha sido en su época, o Turquía con Irán. ¿Cómo pretende Dugin acabar con ese enfrentamiento histórico para crear esa unidad euroasiática? Eso es tan sencillo como, digamos, simplemente que cada cual olvide sus rencores antiguos, que olvide todas esas guerras y que pasen hacia otro futuro, que no sea estar enfrentado y seguir arrastrando conflictos de otras épocas. Eso es tan O sea, sencillo buscar como difícil. Sí, sí, por eso. Es como, qué bonito queda cuando lo dices, pero eso es un poco complicado. Porque es decir, bueno, todo lo que ha pasado vamos a dejarlo porque tenemos un problema mayor y vamos a centrarnos en ese problema mayor y no... O sea, es una idea muy grande, muy repetida, pero claro, a ver quién cabalga ese tigre. Desarrollando la teoría de Dugin, podríamos catalogar a España como una talasocracia enfrentada a otra talasocracia, en este caso los países anglosajones, En la época del Imperio, que fuera aliada a una telurocracia, en este caso Rusia. ¿te refieres a la época del Imperio Sí, o a la...? teniendo en cuenta nuestra tradición imperial. Hombre, en la época del Imperio las relaciones de España y Rusia pues no eran realmente, eran prácticamente inexistentes. Por eso. Entonces ahí era más bien como España, como estaba conectada terrestre por los Pirineos a Europa, Inglaterra no. Inglaterra sería como esa potencia del mar que siempre lo ha sido desde esa época, y España ha sido como, ¿qué hacemos? ¿Somos telurocracia, miramos hacia Europa, o somos talasocracia y miramos hacia América? Y ese yo creo que es una dicotomía que en España no se... O sea, se ve en Europa como un enemigo histórico, pero también como que somos parte de Europa, pero también el imperio estaba hacia América más que hacia Europa, y las relaciones... Entonces, España es algo que no sabe superar el tema de hacia dónde mirar, hacia Europa o hacia América. ¿Qué límites geográficos tendría el punto geopolítico Eurasia, ¿no? La visión, es decir, los límites incluyendo hasta dónde se incluiría? Europa y Asia. ¿Pero Asia? Toda Asia. Toda Asia. Sí. ¿Incluyendo Indonesia o...? Sí, también. Pero Indonesia es un país que está abocado al mar. Sí, pero es algo así también como Japón. Japón son unas islas, pero también está cerca del gran continente, o sea, es todo como parte de... ¿Y por qué va a querer, por ejemplo, países que ahora mismo están desarrollando políticas económicas muy favorables, ¿no?, para su crecimiento, como China o la India, incluirse en esta unidad? ¿Qué le puede aportar, qué puede aportar esto a China o a la India, por ejemplo? Poder de decisión, de que, por así decirlo, todos, digamos, ven un enemigo común en Estados Unidos, o si lo ven, en vez de verlo como un mercado, verlo como un enemigo y decir vamos a unirnos y desbancarlo. Pero claro, ahí se une la cuestión de que ni la India, ni China, ni Rusia quieren ser el segundón, todos quieren ser el primero, o todos quieren buscar su gran influencia. Entonces,
hacer un proyecto común y que nadie quiera bajarse de su trono y decir yo soy aquí el que tiene que ser más, pues ahí es donde reside la dificultad de la política en el mundo internacional. Sí, pero China, por ejemplo, depende muchísimo de Estados Unidos. Sí, porque Estados la Unidos de producción, China. no recuerdo el porcentaje, era más del 30 y tantos % que iba derivado a Estados Unidos. Sí, eso es, No me parece una eso es la economía internacional, es hacer que todo el mundo esté interconectado con ese mercado mundial y que si algún país tiene esa idea feliz de decir, qué sé yo, voy a salir del mercado internacional, se ve arruinada en el primer minuto, porque toda la economía está informatizada y todo está interconectado. Si un país, por muy grande que sea, se quiere salir, todos los mercados van a intentar atacarlo para quedarlo ahí. Y en esta unión, ¿no? que es que los países pequeños no tienen ningún papel. China tiene 1.600 millones de habitantes, sí, 1.600 millones de habitantes, la India 1.100, España tiene 47, no pinta nada, y el resto de Europa no pintaría gran cosa. Pero eso es algo de las relaciones internacionales desde el mundo antiguo hasta ahora. Los pequeños son pequeños y No, o se unen a un grande. No, puede ser pequeño y tener poder. Sí, depende del tipo de recursos que tenga. Claro, pero si le das todo el poder, a Europa ya no le queda nada. Porque tienen la población, tienen la producción, pueden mantener relaciones diplomáticas con ellos por sí mismos. Yo qué sé, 1000 cosas. Y Europa, incluso unida, no es rival para China o la India. También tienes que tener en cuenta la producción tecnológica, que eso es algo que no se suele ver, pero la tecnología también es importante, porque a lo mejor uno puede tener mucha población, pero una industria poco tecnológica, y se puede producir más en Europa con menos gente, o producir de otras cosas que allí con más gente no pueden porque no tienen esa técnica. Entonces, cada país obviamente tiene que buscar su baluarte y explotarlo. Si un país es bueno pensando, haciendo esa labor, pues ¿por qué no va a pensar? ¿Por qué no va a dar todo lo que pueda pensar a los demás? Eso también es un intercambio. Por ejemplo, Japón. Bueno, sí. El caso más claro es Japón, un país tecnológico, pero la China y la India tienen enormes empresas tecnológicas propias, ya no solo se limitan a copiar, la crean. Y incluso, no me atrevería a decirlo, con una calidad bastante aceptable, pero bueno. Sí, yo creo que ha quedado claro. Sí, sí, claro. No digo para que pregunte más gente. Sí, bueno. Luego azul. Sí, por ejemplo. ¿Cómo se podría catalogar en cuanto a la relación, o sea, el autor en cuanto a la relación política o ideológica con el gobierno de Rusia? Es decir, ¿sería un vocero, una persona neutral o un crítico? Dugin ahora es un expulsado del gobierno. O sea, en su momento hasta lo llamaron el Rasputín de Putin, el que le susurraba a Dugin, el que le susurraba a Putin y todo esto, el que digamos le marcaba el camino eurasianista para que Rusia retomara el viejo poder geopolítico en la época de la Unión Soviética y todo esto, pero con lo de la crisis de Ucrania a Dugin lo empezaron a apartar de todas partes y sobre todo lo echaron de la universidad, lo vetaron en Rusia para que no fuera como ese Rasputín de Putin, sino simplemente un tipo que es un académico loco que está por ahí diciendo cosas y que no es lo que va a hacer el gobierno, ni nada parecido. O sea que también él se ha visto sometido a la propia realpolitik. Bueno, yo tenía dos preguntas. Una, la alianza de los BRICS, ¿se podría considerar una forma práctica de llevar esa unidad eurasiática a la práctica? No, para nada. Uno es Brasil, otro es Sudáfrica, entonces es simplemente una cuestión geopolítica de buscar a los competidores y rivales a priori más importantes frente a Estados Unidos e irlos juntando y sobre todo intentar hacerse su propia economía paralela a lo que Estados Unidos tiene, que eso es, por así decirlo, para que toda la cuota de mercado que Estados Unidos controla de un modo u otro, pues que sea controlada por ellos. Pero al crear una economía que haga frente a la economía norteamericana, sería una forma de debilitar al centro de la potencia marítima, ¿no sería eso beneficioso para la creación de la potencia terrestre? Sí, también. O sea, es también buscar aliados donde, digamos, en la tierra del enemigo. Intentar que Brasil, que es después de Estados Unidos, si mal no recuerdo, el país más poblado de América, intentar llevárselo hacia otro lado, que no comercie tanto con Estados Unidos, sino que vaya a comerciar con otros.
Vale, luego la segunda pregunta. Para crear esa Unión Euroasiática, ¿sería necesario que en todos o en la mayoría de los gobiernos de Eurasia se instalase un gobierno de ideología cuarto posicionista? ¿O podría ser que en algunos países fuera gente de tercera posición, otro gente de segunda posición, pero todos enfocados sobre sí mismos? Eso es. Sí, mientras que el proyecto que ocupan todos sea el de buscar la unidad de Eurasia, yo creo que es lógico que... Pero no podría haber enfrentamientos entre un país que fuera de tercera posición y otro de segunda posición. Sí, claro, pero si todos ven que por encima de ellos hay un nivel superior que les viene bien a todos, es como ese escudo que todos quieren sostener. Entonces, no sería necesario que en absolutamente todos los países hubiera un gobierno de cuarta posición. Y eso también se corresponde con lo que Dugin habla de la multiplicidad del Dasein, del ser existencial, del ser puro de los pueblos, de que cada cual debe buscar el suyo y de que todos deben respetarse entre sí. Sí. Bueno, respecto a lo que ha dicho él, hay una frase en la que Dugin dice, bueno, lo que tú estás diciendo prácticamente, que sí, realmente el tema, vamos a llamarlo ideológico, es algo bastante secundario y que tiene que ir un poco de manera autárquica, ¿no? Pero lo que no puede ser es liberal. Únicamente hay un momento en el que Dugin dice, si usted está a favor de la hegemonía liberal mundial, usted es el enemigo. Claro, pero es que no es por liberalismo, es por el universalismo. Bueno, imagino que son dos cosas que van... Si hubiera un liberalismo que no fuera universalista, entonces no habría ese problema. O sea, su Dasein sería el liberal, el ser individualista, el ser economicista. Sí. También eso puedes decir, bueno, eso está en contra de la tradición, de la comunidad, pero bueno, luego si lo entiendes como tal, de que cada cual busque su ser como tal, bueno. Pero a efectos prácticos técnicamente no se ha dado y ha sido un desarrollo constante liberal que... Bueno. Luego había otra pregunta, ¿cómo desmentir el hecho de que la geopolítica es una ciencia materialista? Porque es un reproche constante. Hombre, es que en sí yo entiendo que lo es. O sea, es una metodología. O sea, para mí no es una ideología, no es... Esto es el método que tanto la escuela de Mackinler como de Dugin como de otros, lo que digan es sagrado y esto es así porque es así, tiene que ser así y está en sagradas escrituras. No, es simplemente una forma de comprender los hechos, de comprender los sucesos a nivel internacional, y yo no lo veo nunca como una ideología. La ideología es lo que está detrás de la geopolítica, lo que la inspira, lo que la lleva a hacer algo, pero esto simplemente es ver como esa lucha eterna entre dos potencias. ¿Y no crees que hay un trasfondo que lleva, digamos, a la actuación geopolítica de los pueblos que puede ser más o menos fácil según su... puede ser, por ejemplo, hermandad espiritual entre pueblos o cuestiones? Sí, o sea, es más fácil entre, por ejemplo, lógicamente un paneslavismo, incluso entre Rusia y Polonia, que son dos países históricamente contrarios, que entre Rusia y Estados Unidos. Sí, pero eso depende de lo que pongan ellos como sus valores principales. Si sus valores principales son ser ortodoxos, ser católicos, jamás se encontrarán en ningún punto, porque siempre serán enemigos enfrentados. Pero si dicen, bueno, somos eslavos, tenemos ese trasfondo común, podemos dejar que la religión se quede en casa de cada uno y pensar en otras cosas. Pero claro, eso ya, ahí te tienes que enfrentar a la cuestión de la dependencia del camino, de por qué camino viene uno y por qué camino viene otro. Y abandonar todo ese pasado para decir, bueno, vamos a buscar un futuro diferente, eso es la parte más complicada y más utópica de todo esto. Sí, me queda bien en palabras. Sí. Quería preguntar, básicamente básicamente lo que se decía antes, esa unión que tienen ahí asiática, básicamente es una unión a efectos más o menos representativos, efectos reales eso no se va a producir, porque ahí tienen intereses contrapuestos unos y otros. Lo que pasa es que hay básicamente la batalla final, la libra Putin, que es el único que se enfrenta a las potencias occidentales en conflictos directos. Los otros todavía no tienen ningún conflicto con las potencias occidentales directo. Lo que sí te quería preguntar es, tú, básicamente a Putin, ideológicamente, ¿cómo lo definirías? Aparte de que, ya te digo, en política internacional no existen ideologías, existen intereses, por ejemplo. Pero a Putin, independientemente dentro de su estado, ¿cómo lo definirías?
Yo creo que Putin es, como en politología se puede conocer, un empresario de política. Simplemente los temas que más le gustan a su gente, él los coge y los vende. ¿Que la gente es ortodoxa? Pues yo también. ¿Que la gente le gustan los valores occidentales? Bueno, pues un poco también, venga. O sea, él como tal, yo no entiendo que tenga una ideología definida y que use esa ideología para ofrecerla al pueblo ruso o a los pueblos de Rusia, sino simplemente los pueblos de Rusia tienen una tradición y él acoge esa tradición para ser, por así decirlo, su defensor y para mostrarse como su defensor, pero para mí no lo es. Un intelectual. Pero Un pragmático. ¿Rusia tú la calificarías económicamente como un estado liberal? ¿Economía de mercado? ¿Su economía? Sí, desde las políticas de Yeltsin de vender el Estado de Rusia, el Estado soviético, claramente. O sea, el desmontaje que le hicieron en la década de los 90, uno de los desmontajes más rápidos y más grandes de la historia, estaba encaminado para que la economía soviética controlada pasara a ser una economía de libre mercado y punto. ¿Pero no es una economía en cierto modo intervenida o no? En parte sí, porque desde la época de Putin lo que se dieron cuenta es que si Yeltsin, quizá porque no estaba en sus cabales o porque era parte de su plan, nunca intervino en la economía, dejó que la economía, pues si se iba a pique, se fuera a pique, pero Putin vio en la economía también un baluarte de la política, porque sin dinero no puedes hacer muchas cosas. Y las primeras políticas que hizo fue dedicadas a perseguir a ciertos magnates que habían surgido en los 90. A Berezovsky, sí, a Musinski, a Jodorowsky, a Abramovich. sí, intentar... Entonces eran judíos, sí, a todos estos señores electos, pues intentaron buscarle su sitio en la cárcel, intentar quedarse con esa cuota de mercado que se habían quedado, que volviera a empresas estatales o a empresas afines al Estado ruso, o sea, a controlar, digamos, lo que salía de Rusia y a llevarse también beneficios para el Estado y que el Estado pudiera hacer ciertas políticas sociales. Pero la última, ¿tú ves la continuidad de Putin por mucho en el tiempo o crees que en algún momento ya no podrá seguir siendo reelegido? Hombre, constitucionalmente cambiaron la constitución para que pudiera ser elegido hasta que se muera, en principio. Pero claro, la cuestión es, desde el 2000, desde que empezó, siempre ha tenido el mismo problema. Todo el que quiera permanecer mucho en el poder debe encontrar una ideología. Por eso Dugin y la escuela eurasianista apareció como ese milagro de la nada, que, bueno, que siempre había estado ahí, pero que los políticos no les habían hecho caso, y de repente podía ser una gran vía ideológica que coger y usar para justificar, digamos, no solo a Putin, sino a su partido y a todo un régimen hacia una dirección. Es decir, que no sea Putin el primero y el último de la saga, sino que simplemente cree su propia oligarquía de poder, por así decirlo, extendida a toda Rusia, bajo la idea eurasianista que le dé cierta legitimidad, cierta proyección hacia el futuro, que es lo más importante. O sea, no es simplemente ser un PP o un PSOE que están aquí y ya está, y nunca se preguntan qué puede ser mañana, sino eso no importa, sino allí verlo como algo hacia el futuro, algo que a la gente cuando le digas tú me vas a votar a mí, pero no estás votando a un tipo cualquiera, en el sentido occidental o moderno, sino en un sentido tradicional de tú estás votando a algo que va a estar aquí ahora y dentro de 50 años va a seguir igual. Como el chavismo venezolano, algo así, ¿no? No, el chavismo es más, yo creo que hay que entenderlo según la idiosincrasia americana, o sea, una persona que sabe dar voces, que sabe hacer gestos que le gustan a la gente y ya está, pero que muerto el jefe se acabó el concierto, y que es lo que les ha pasado, sobre todo por la transmutación de Maduro, que cuando Chávez agonizaba, Maduro era el típico burócrata de trajes oscuros, de traje y corbata, que hablaba pues, como un venezolano normal, y en cuanto le perfilaron como sucesor, a ponerse el chándal, a mover las manos y a hablar como Chávez. Y dices, vaya. Una copia para ver. Sí. Relacionado con su pregunta, ¿crees posible que haya próximamente un Maidan en Moscú? Sí, de hecho lo están intentando continuamente hacer, por ejemplo, con el asesinato de Boris Nemtsov, otro liberal occidental. Bueno, luego me
quejo yo de algunos personajes que hay en España. Allí el famoso jugador de ajedrez Kasparov decía que a Rusia la tenían que atacar con todo tipo de sanciones para arrasarla. Y dices, madre mía, me quejo yo de los que hay en España. ¿No crees que esa ideología que busca Putin la ha encontrado en la ortodoxia? Sí, también. Porque es algo que comparten casi todos los rusos, todos los que son étnicamente rusos, y también en el Islam y otras religiones de otros pueblos de Rusia que también le ven como un tipo tradicionalista, un tipo religioso. Entonces, aunque no sea de su religión, es de una religión, y eso es para algunos pueblos de Rusia un factor positivo. Por ejemplo, Kadyrov, el presidente de Chechenia, es islamista total, pero es islamista en el sentido tradicional, y es el gran aliado de Putin, porque le ven también como otro tradicionalista. ¿Qué papel juega Medvedev? Porque se habla mucho de Putin, pero bueno, sí. Fue el primer ministro, luego el presidente, si no recuerdo mal, de la Federación Rusa. ¿Es un hombre, es un títere, es un hombre de paja o tiene algún poder real? Porque Putin es el más vistoso siempre, sabe y tal. Y también en la época en la que estuvo, digamos, en el banquillo, pues Medvedev, pues siempre se dice Putin es Putin el que está ahí detrás. No sé hasta qué punto, porque eso, digamos, ya son cuestiones de orden cerrado, de quién manda dentro del Kremlin, porque a lo mejor resulta que no manda Putin, manda otro, o mandan otros. Entonces él simplemente es como la cara visible, la cara, digamos, la pose de Rusia, el tipo carismático que sabe hablar, que embeleza a la gente. Sí, ¿qué diferencia verías entonces en el paneuropeísmo de Thiriart y todos los nuestros con el eurasianismo? Hombre, Thiriart es una referencia absoluta de Dugin. Dugin lo reconoce, de hecho se conocieron incluso cuando en el 92 o poco antes de que Thiriart muriera. O sea, era una persona que para Thiriart, era una persona que para Dugin era muy importante y que él marcó el camino, pero Dugin no lo ve desde el punto de vista europeo, que era como lo vio Thiriart, sino desde un punto de vista más amplio, más acorde al alma rusa, que no es solo Europa, es también Asia. Entonces, claro, Thiriart ve, por así decirlo, la Unión Europea, Dugin lo llamaría como la Unión del norte de Eurasia, pero también dirigido a toda Eurasia, a que la telurocracia amplíe sus poderes a lo máximo posible. Pero más allá de Rusia, entiendo. Sí. Pero que de ningún modo es que cualquier país europeo se convierta en el reflejo de un país asiático, sino que simplemente cada uno tenga su sitio. Pero hablamos ya de una Unión Europea, o sea, perdón, una Unión política. Sí, pero que en principio todos los países tienen su sitio, o sea, no es de que por unirte en una gran alianza te vas a convertir en otra cosa. Por ejemplo, se podría pensar con España. España no se ha convertido en Suecia por estar en la Unión Europea, o Suecia no se ha convertido en Grecia, ni nada parecido. O sea, cada país tiene su sitio y cada país es responsable de sí mismo, en principio. ¿Se ven más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿No? Pues vamos cerrando. Lo único, informaros de que, al margen de la obra que acabamos de presentar, de la geopolítica de Rusia, todos los demás libros de nuestro catálogo también están a la venta. Así que si os interesa adquirir alguna de estas obras, pues ahora es el momento. Bien. Muchas gracias. Gracias.